los resultados que nosotros encontremos con las reglas tienen que ser consistentes con lo que ya se sabe, ¿está bien? Entonces eso nos va a permitir acotar un poco las reglas. Y por otro lado, la información relacionada con las personas que fueron vistas, algunos de ellos en los centros clandestinos de detención o que fueron liberadas y pudieron decir dónde estuvieron. Entonces la idea es construir la red en base a reglas, usando esta información, la base de datos, determinar un conjunto de reglas aceptables, ¿sí?, que sean coherentes con lo que ya se sabía, y entre las reglas aceptables encontrar las mejores reglas en base a la información de la etapa 2 del fenómeno, a la información de en qué centro clandestino estuvieron, usando la hipótesis fundamental esta de que hay un destino común para las personas muy relacionadas entre sí. Entonces, para construir la red, los nodos van a ser las personas desaparecidas y las conexiones van a depender de los atributos. Una conexión entre dos personas depende de los atributos de estas dos personas en base a reglas. Los atributos relevantes que pensamos a usar a partir de lo que ellos nos decían era la militancia política, datos relacionados con el secuestro, fecha y lugar de secuestro, y otra información de la geografía, como el lugar de domicilio, de trabajo. La forma de usar el dato geográfico que usamos en este momento es por medio de los códigos postales. Otra información que usamos también, que chequeamos a ver si la podíamos usar y los resultados se encontraban mejores resultados, eran información acerca de las vecindades geográficas de Tucumán. Esto tiene que ver con que usamos los códigos postales, que no necesariamente representan localidades. Códigos postales distintos se relacionan con localidades distintos. Eso no es así. A veces hay localidades con densidad de población muy baja, que están alejadas entre sí, pero tienen un mismo código, y a veces dentro de Tucumán hay códigos que son diferentes, pero que sin embargo son lugares a los que solo hay que atravesar un puente para llegar. Entonces, bueno, con esto tratamos de captar esa información, y también exploramos, como vamos a definir la red en base a reglas, la idea de que esas reglas pudieran haber cambiado a partir de un hecho histórico muy importante, como por ejemplo el 24 de marzo. La red es incompleta, tanto en nodos que pueden no estar denunciados o en conexiones, porque si se desconoce parte de la información que puede vincular a las personas, no vamos a poder establecer esas conexiones. Entonces lo que hicimos fue tratar con esta información que era incompleta y poder definir conexiones aun cuando no se conocen todos los datos de las personas. Para tener una idea de cómo es la distribución en el tiempo de la cantidad de hechos, que en Tucumán comenzó mucho antes que el golpe de Estado, para tener una idea de la distribución en la geografía de Tucumán, esto es San Miguel de Tucumán y alrededores, y esto es la zona rural, con algunos ingenios azucareros que funcionaron como bases militares en esta región. Perdón, sí. ¿En ese dibujo lo amarillo qué era? Acá en amarillo, no sé si se ve el número, es la cantidad de hechos. Yo lo veo, pero... En San Miguel de Tucumán, 400, 399, 21, 16. Y a lo largo de esto, que es una ruta nacional, que hay localidades muy importantes, Famayá, Concepción, hay muchos casos. Entonces vamos a la definición de la conexión entre hechos. Esta es una posible regla, la que les voy a contar, ¿está bien? Si entre dos casos decimos que hay una conexión, si tuvieron la misma militancia política, si los códigos postales del secuestro, del domicilio, del trabajo, satisfacen alguna función geográfica, ¿sí? Esa función geográfica puede ser, por ejemplo, que solo pida que se cumpla la igualdad de los códigos postales, de los códigos postales de secuestro, que hayan sido secuestrados en un mismo lugar. O puede pedir que hayan trabajado en el mismo lugar. O puede pedir que alguno de los códigos, o que todos, ¿está bien? Son diferentes funciones geográficas que evaluamos. Y además de eso, pedimos que los secuestros hayan ocurrido dentro de una ventana temporal de 7 días, 5 días, 3 días. La idea fue, ellos nos dijeron, importa la fecha de secuestro, el lugar de secuestro, y la militancia es muy importante. Esto lo que nos permitió es probar con diferentes funciones y con diferentes parámetros.
Pero ¿qué pasa cuando un caso se desconoce alguno de los atributos relevantes? Entonces lo que hacemos es permitir que sí haya una conexión con otro, pidiendo algo más fuerte acerca de los atributos que sí se conocen. Y lo mismo cuando para dos casos se desconocen atributos. La idea es esa. Bueno, permite una conexión si se cumple algo más fuerte acerca del atributo que sí se conoce. Entonces, este es un ejemplo de algunos nodos que se corresponden con personas que fueron desaparecidas entre agosto y octubre del 76 en Tucumán, y acá vemos cómo se empiezan a generar las relaciones fuertes primero, las que usan todos los atributos, y después las relaciones estas que les contaba antes, que son más débiles. Ahora entonces... ¿Cada punto es un lugar geográfico? No, cada punto es una persona, acá. Tiene un numerito. ¿Qué quiere decir coalescencia? Acá yo le pusimos coalescencia en el sentido de que hasta acá había clúster. Estoy llamando clúster a esto, un grupo unido entre sí y aislado del resto, ¿está bien? En esta red en particular los casos quedan como aislados, son islas de clúster. Hasta definir las conexiones fuertes me quedan muchos clústeres aislados, ¿ves? Pero acá esos clústeres pueden pegarse, ¿está bien? Con esto queremos decir coalescencia de clúster, ¿está bien? Podría pasar o no, muchas veces pasa, como en este caso, y genera un clúster muy grande. Esto que les estoy mostrando es para una regla en particular. Ahora, la parte del trabajo que nos llevó un tiempo consistió en ir y charlar con ellos y ver, bueno, estos resultados que estamos encontrando, ¿tienen sentido? Este grupo tan grande que se ve abajo, estos grupos, ¿tienen sentido? Bueno, fue a partir de este intercambio que empezamos a incorporar esto que les contaba de los códigos postales, de entender que códigos postales iguales a veces no significaban que fuera una misma localidad. Bueno, muchas cosas las fuimos incorporando a partir de estas charlas, y también empezamos a ver cosas como este clúster grande que está ahí abajo. Ellos le encontraban un sentido cuando lo primero que hace cuando nos juntamos con ellos ven en los nombres de las personas, ¿está bien? Las imágenes tienen nombres o trabajamos con listados y ellos tienen presente en muchos casos la historia de la persona. Cuando conocen un caso, conocen mucha información, y en ese caso ellos relacionaban ese hecho con un hecho histórico vinculado a la Universidad de Tucumán, en la cual en un momento asesinaron de una forma muy cruenta a una persona muy querida en la Universidad de Tucumán, y a partir de eso dio lugar a un montón de secuestros de gente relacionada con la Universidad de Tucumán. Ese grupo tan grande son un montón de estudiantes de Tucumán y de Jujuy relacionados con la universidad. La coincidencia que te hace pasar de la filmina anterior a esta, ¿cómo pasas de una a otra? Acá lo que definí es esas conexiones más débiles, las que establecemos cuando no se conoce la información completa de los nodos, pero aún así pidiendo cosas más fuertes acerca de lo que sí se conoce, entonces definimos los links. Como resultado de poner esos otros links, había clústeres que estaban antes aislados y que tenían la misma militancia, por ejemplo, si pedía esa regla, y que ahora se pegan con otros que tenían, por ejemplo, a través de esos casos. Sí. Relacás, que habías impuesto que tenían que tener 5 la misma militancia, por ejemplo. O 5 o 7 días, ponele, sí. un poco más de tiempo, entonces ahí ya... Sí, si hacemos eso le pedimos algo más fuerte de la geografía. En general no relajamos tanto con el tiempo, al revés. El tiempo es lo que vamos ajustando cada vez más. Por ejemplo, si se desconoce el lugar o si se desconoce la militancia de la persona, entonces pedimos algo más fuerte con el tiempo en general. Porque el tiempo es un dato que además se conoce en casi todos los casos, el momento de secuestro. Puede tener errores porque tiene que ver con una denuncia, pero no es el dato que más falta, la fecha de secuestro. Perdón, cuando muchas veces dijiste más fuerte, un ejemplo. Por ejemplo, acá pedimos, pedimos que si tienen la misma militancia política y los hechos de secuestro ocurrieron en una misma localidad y con una ventana temporal de 7 días. Yo acá no lo puse, pero estas conexiones piden una ventana temporal de 7 días. Si desconocemos la militancia, pido que coincida, pido la misma función geográfica, por ejemplo, en este caso no la estoy haciendo más estricta, pero pido que la ventana temporal sea de 2 días o de 1 día, algo más fuerte en lo que sí se conoce. Estos grupos que
Sí. Como acá eran desconocidos antes, digamos. Sí. Que ahora no sabían. Claro, cuando nosotros nos juntamos, lo que pasa es que ellos no trabajaban en la forma de establecer estos grupos, ¿está bien? Pero cuando, porque ellos van buscando de a uno, o sea, saben cuáles son las relaciones relevantes, eso los va llevando a un caso, pero no trabajan de esta forma buscando, bueno, agarremos todos, los separamos en grupos relevantes, no trabajan así, trabajan de una forma de a uno, o más artesanal si querés, pero porque tienen en la cabeza todas las variables de las personas y los hechos históricos además. Entonces no, esto, digamos, por ahí sí lo tenían en la cabeza, pero no lo habían dicho, pero cuando fuimos y vimos esto, acá nos decían, claro, estos son los de la Universidad de Tucumán, y nos explicaron el hecho y todo. Y a partir de ver esto, este ejemplo que ocurrió con el hecho, con este hecho de Tucumán, fue que dijimos, bueno, vamos a tratar de armar los grupos, pedirles a ellos que armen grupos que también sabían, por cuestiones muy diferentes a esa, qué había ocurrido, que tenían que ver, que se correspondían con un hecho, que tenían que estar relacionados entre sí y no con otros, y usarlos como forma de testear las reglas. Por ejemplo, ese clúster tan grande no fue uno de los que usamos para testear las reglas. Entonces, ahora viene esto que les decía. ¿Cómo hacemos? O sea, generar para una regla distinta, obtenemos conexiones diferentes y, por supuesto, una estructura de grupos que va a ser diferente. Igual, llamativamente, ese grupo tan grande aparece para un montón de reglas distintas. Bueno, entonces acá usamos estos grupos de referencia que ellos los conocían por características muy distintas. ¿Sabían? Resultados previos desde el punto de vista antropológico son para nosotros, y algunos eran por ser jornaleros de un ingenio, otros por ser un grupo de porteños, entonces por tener esa procedencia común, ellos sabían qué había ocurrido. Y en general, entonces, lo que vamos a pedir es que una regla sea aceptable si no rompe estos clústeres de referencia ni los pega entre sí. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos fue definir un conjunto de un par de variables que nos ayudaran a medir cuán buena es una regla en cuanto a no pegar los clústeres de referencia y en cuanto a no romperlos. Son estas funciones, ahí está, no pegar y no romper. La función, cuando usa herramientas de teoría de la información mutua, y lo que hacemos es, cuanto más chiquita es la función, es mejor. En realidad, si la función no pegar, llamémosla vale 0, y la función no romper vale 0, sería la situación ideal. No hay ninguna regla en esa situación, ¿está bien? Todas las reglas hacen algo mal. Pero bueno, igual podemos usar estas funciones para que nos den una idea y un ordenamiento de estas reglas. Algunas son muy malas y otras no son tan malas. Por ejemplo, en color negro están estas reglas que directamente, estas de acá, no usan la geografía, ¿está bien? Esta es la función que mide no pegar. Esas reglas que no usan la geografía son buenas en términos de no romper, claro. Reconocen los grupos, ¿está bien? Pero los pegan todos en un mismo grupo muy grande, porque no miran que el hecho de que son cosas que están ocurriendo en lugares distintos, ¿está bien? En cambio, otras reglas, las que están más abajo, en colores, hay reglas que piden solo para la función geográfica que coincida el domicilio, o solo que coincida el lugar de trabajo. Y estas reglas son buenas en cuanto a no pegar, pero rompen un montón de clústeres, no pueden reconocer los grupos, ¿está bien? Claro, no los pegan con otros, pero ni siquiera los reconocen a los grupos que deberían reconocer. Bueno, entonces, acá hay reglas que usan la proximidad del lugar de secuestro, como les contaba de la vecindad, de establecer las vecindades entre códigos postales. Hay reglas que usan solo uno de los 3 códigos. Bueno, acá hay reglas inhomogéneas en el tiempo, algunas de ellas cayeron dentro de este cuadradito que ahora les voy a nombrar, porque lo que hicimos fue definir, bueno, vamos a definir, ya que ninguna regla dio bien, también vamos a definir una región de aceptabilidad de las reglas, con un criterio. Por ejemplo, bueno, vamos a permitir que rompan clúster de referencia, pero que, por ejemplo, rompa a lo sumo 2 clústeres de tamaño 6, que es el tamaño promedio, perdón, acá sería, que a lo sumo rompa, ¿está bien? Esta es la que mide no romper, vamos a poner acá el límite, que a lo sumo rompa los clústeres de forma de dejar afuera un nodo de la mitad de los clústeres.
mal clasificado en el sentido que no queda dentro del clúster. Y vamos a permitir que peguen con este umbral de forma que a lo sumo pegue 2 clústeres de tamaño 6, que es el tamaño promedio. Es un criterio. Este criterio en realidad es en promedio. Vamos a pedir que en promedio pase esto y pase esto, y entonces las reglas que quedan dentro de esta región son las que quedan acá. Para tener una idea, esta es una de las reglas que quedó dentro de esa región. En colores acá están los clústeres, los nodos que integran clúster de referencia, y acá en el medio se ven unos negros pegados con el azul. Bueno, esos criterios, esas funciones que definimos, no penalizan el hecho de que a un clúster, que era un clúster de referencia, se encuentre además pegado con casos que no se sabía, que no pertenecían a ningún clúster, porque eso podía ocurrir, no sabíamos nada de esos casos. ¿Está bien? Bueno, en este caso los verdes, si se fijan, lo parte en 3, ¿está bien? Al azul lo reconoce entero y no lo pega con nadie, al gris lo reconoce entero y no lo pega con nadie, allá algunos los reconoce bien, allá hay 2 de colores que los pega a través de otros negros, ¿está bien? En este caso lo partió en 3, yo dije que permitíamos partir si parten 2, pero bueno, como era un promedio, a cambio de no partir otros, quedó permitido partir en este caso en 3. Bueno, con este criterio las reglas aceptables se nos acotaron, ¿está bien? No pueden ser más estrictas que tales parámetros, ¿está bien? Porque empezarían a romper cosas, y no pueden ser más laxas que tales parámetros porque empezarían a pegar demasiado, ¿está bien? Aún así, dentro de ese conjunto había muchas reglas, y ahora lo que viene es tratar de definir un criterio para, usando la información que todavía no usamos, la información de personas vistas en los centros clandestinos, para encontrar entre las aceptables las mejores reglas. Hay información acerca del 42% de las personas, en este caso. Esta es la ubicación más o menos, algunas de ellas pasaron por varios centros. Esto es más o menos la ubicación de los centros de San Miguel de Tucumán. En verde son los que fueron ingenios azucareros y funcionaron como bases militares o centros clandestinos. En azul, las instituciones educativas como la Escuela de Famellá, la Escuela de Educación Física, y en rojo lo que tiene que ver con cuarteles, cárceles. ¿Cuál es la idea? Vamos a ver los clústeres que resultan y vamos a mirar adentro de ellos la información que se conoce de personas que fueron vistas en algunos centros clandestinos. Por ejemplo, acá tenemos 2 clústeres, ¿está bien? En el primero, el más chiquito, si miramos en detalle algunos casos, los que están en verde, se sabe que fueron vistos en el centro clandestino Arsenal de Ascuénaga, que estaba en San Miguel de Tucumán. Bueno, en base a la hipótesis del destino común para todos los integrantes de un grupo, lo que esperamos, si la regla es buena, es que detecte grupos que después tuvieron un mismo destino. O sea que si miramos adentro de la información que se conoce de centros clandestinos, encontremos un mismo destino para todos los integrantes de un grupo. Entonces, la idea de lo que hicimos fue implementar unos test estadísticos que lo que hacen es comparar este resultado, la posibilidad de generar un grupo de ese tamaño con toda esa cantidad de nodos que se sabe que fueron a ese centro, si uno los eligiera al azar, ¿no? Siguiendo esta metodología a partir de las reglas de las conexiones entre hechos a partir de la información de los nodos, ¿está bien? Si uno eligiera al azar, ¿cuál es la probabilidad de que generemos este nodo con todos estos que fueron a un mismo lugar? Bueno, si la probabilidad de que eso ocurra de pura casualidad es muy chiquita, entonces podemos decir que esto no fue al azar y que vamos a favor de la hipótesis de que este grupo tiene un destino común. Por supuesto, esto de pura casualidad puede haber ocurrido, sí, con una probabilidad muy chica, y sería la probabilidad de equivocarnos al decir que este grupo tiene asignado un destino común. Entonces, la idea de esto es implementarlo para todos los clústeres. En algunos de ellos no vamos a poder decir nada, no va a haber suficiente información para decir que asignamos un centro a un clúster. Por supuesto que esto tiene que tener en cuenta la cantidad de personas que fueron vistas en los diferentes centros, porque no es lo mismo armar grupos al azar de un centro que fue por el que pasó mucha gente que uno por el que pasó muy poca gente,
¿Está bien? Entonces, en caso de que el clúster resulte significativo mirando adentro su información del destino del CCD, entonces le asignamos a todos los integrantes de ese grupo un destino común, el de ese centro. Y acá vendría una de las aplicaciones de esto. Esto sugiere entonces que aquellos puntos, que en este caso son 4, que no se sabía, no se tiene hoy información de por dónde estuvieron, evaluar si pudieron haber estado también en ese centro. Y si hay nuevas entrevistas a personas que quizás fueron liberadas y que vieron algunas de los verdes, repreguntarle acerca de las personas que no se sabe dónde estuvieron. Bueno, en este otro, por ejemplo, como les decía antes, hay personas que fueron vistas en 2 centros clandestinos. En este caso, uno de los centros se corresponde con el que estaba en Jujuy, que fueron estos jóvenes vinculados con la Universidad de Tucumán que venían de Jujuy. Entonces, en caso de que un clúster resulte significativo para 2 centros por separado, eso no nos alcanza para decir que hubo un destino común, porque puede haber sido, sí, es significativo para este, pero quizás los pegué y me quedaron juntos, pero no tiene un destino común, porque la hipótesis del destino común es que tuvieron un mismo destino. Entonces, si hay 2, es que pudo haber un circuito entre esos 2. Entonces, en esos casos lo que testeamos es que es la información adentro del clúster relacionada con las personas que fueron vistas por los 2 CCD, en 2 CCD, sea significativa para decir que podemos asociar esos 2 CCD como un único destino. Entonces, en ese caso, pidiendo un criterio de vuelta, como les decía antes, haciendo un test de hipótesis, asignamos a este grupo un destino de 2 CCD. Bueno, tenemos un criterio para acá también los negros, los que no se sabía, entonces les asignamos como un destino esos 2 CCDs. Entonces esto nos permite, lo que no les conté, me olvidé decirles, hasta esta parte usamos una parte de la información del CCD, usamos el 77% y reservamos el resto para evaluar después. Entonces, en esos casos podemos evaluar, para los casos en los que se predice un CCD, en los casos en que esos clústeres son significativos, asignar una tasa de éxito, o sea, comparar en qué casos coincide el centro que asignamos a la persona con la información que se tiene y una tasa de predicción. Bueno, esto no importa tanto, pero tenemos un criterio para elegir entre un conjunto de mejores reglas. Las reglas que nos parecieron mejores son las que usan la vecindad del código postal y entre ellas algunas que son inhomogéneas en el tiempo, son un poco mejores acá. Ahí justo dejé escritos los parámetros temporales. La ventana temporal de 7 días para pedir que haya un link si coincide la militancia. Después 4 días relajando y 2 días. Bueno. Este es un ejemplo de un clúster de referencia que habíamos detectado mal al principio, si solo mirábamos el código postal derecho y encontramos mejor en caso de medir la proximidad del lugar del hecho. Es decir, que coincida el código postal o que el código postal esté cercano a otro que está a 17 kilómetros. Definimos como una adyacencia, distancia entre códigos postales. El criterio de los 17 kilómetros es para que todas las localidades estén vinculadas con otras, salvo las 4 que quedaron en los extremos. Todas las localidades en las que hubo casos. Eso que les contaba, esos nodos que antes habían quedado separados, en realidad estaban muy cerquita y no los veíamos. Eran hechos que ocurrían en Santa Lucía, Acheral y Famaillá, que estaban muy cercanos entre sí, había caminos interrutas entre ellos, y entre Famaillá y Acheral directamente una ruta nacional, y se nos estaban perdiendo por no poner esta información. Entre otras cosas, por eso esta regla quedó mejor. Bueno, lo último que les digo, usando esa información que habíamos reservado, es que entonces medimos, a ver, con la información que guardamos de CCD, que no la habíamos usado, a ver, podemos medir en qué casos es exitoso el hecho nada más de predecir un centro y en qué casos no. Aunque el objetivo principal de esto es sugerir nuevas hipótesis, ver si hay relaciones que no habían sido observadas, pero también esto lo medimos. Y por ejemplo, esta regla inhomogénea, la del medio... Perdóname, sí. ¿Qué es inhomogénea? Inhomogénea porque en un momento deja de ser homogénea en el tiempo, ¿está bien? El primer tipo de reglas que yo había definido
era una misma regla, ¿está bien? Un mismo criterio para todo el periodo. Entonces dijimos, bueno, la regla esta pudo haber cambiado en una fecha determinada porque la fecha tenía una importancia histórica. En este caso, probamos con dos. El 1 de enero del 76, porque Bussi asume los hechos, la represión en Tucumán. Entonces dijimos, bueno, tiene sentido, en base a lo que hablamos con ellos, tiene sentido que las reglas puedan haber cambiado a partir de ahí. Y también en la fecha del 24 de marzo. Entonces, por eso inhomogéneo. Fíjate que hay dos líneas de parámetros. Antes de ese tiempo es un conjunto de parámetros y después de ese tiempo es otro conjunto, un poco más chiquitos los parámetros. Es eso nada más. Bueno, en ese caso la predicción es del 41%, o sea, solo en el 41% de los casos, solo a veces, en pocas veces, hace una predicción de un CCD para algunos clústeres. Y cuando lo hace, el éxito es del 71%. O sea, nos estamos equivocando el 29%. ¿Está bien? La idea de esto es, como les decía, sugerir nuevas hipótesis. Y aún así, ese 71, ¿contra qué lo tendríamos que comparar? Por un lado, con qué pasaría si uno asignara al azar los CCD en este problema. Son 12, entonces si uno lo asigna al azar así nomás, el éxito sería del 13%, pero si uno los asigna de una manera mejor, que sería con una probabilidad pesada por la cantidad de casos que se sabe que estuvieron en cada centro, entonces el éxito sería del 42% más o menos 4. Para tener una idea de que ese 71 habría que compararlo con el 42%. Bueno, y otra de las cosas que usamos a partir de la información de una de las mejores reglas es, ¿vieron cuando a un clúster le asignamos dos centros como destino, pensando que puede haber un circuito entre esos dos? Armamos una red de centros clandestinos a partir de la información de los clústeres a los que le asignamos dos destinos, que es la red de la izquierda. En la de la derecha está el mismo conjunto de nodos. Acá los nodos de esta red son los centros clandestinos, el tamaño es la cantidad de personas que se sabe que fueron vistas, los colores tienen que ver con la ubicación geográfica, los azules es en Tucumán. Y lo interesante es que las conexiones que ellos saben que ocurrieron entre centros, porque hay testimonios y hay otro tipo de información, aparecen en la red que surge de las reglas. Pero en esta red también aparecen otras conexiones. Volviendo a lo que hablamos antes, está la conexión entre Arsenal y Guerrero, el centro de Jujuy que les contaba. Y estos son centros relacionados con la parte rural, Escuela de Famaillá, Base Militar Santa Lucía. Bueno, casi no me queda tiempo. Si les parece, les cuento rápidamente algo de Buenos Aires, o algo cortito de Buenos Aires. En Buenos Aires hay mucha más información. Hay actas de defunción que tienen que ver con la etapa de la muerte, es la información que refleja en qué lugar y momento, ¿está bien?, aparecieron asesinadas las personas, y ahí quedó un registro de eso. El hallazgo, para que haya una identificación, tiene que haber, en general, el hallazgo del esqueleto. Y entonces, para tener una idea, acá hicimos lo mismo, vinculando los centros clandestinos en la etapa de cautiverio a los centros de Buenos Aires, que acá no se ven muy bien sobre el mapa ubicados, porque algunos están muy cerca y se superponen, así que los vamos a ubicar de otra forma. Acá en Buenos Aires lo que hicimos fue, en vez de trabajar con los códigos postales, había muchísimos más códigos postales, encontramos, a partir de discutir con ellos, que era importante separar en zonas más grandes, asociar las localidades, los códigos postales a zonas mucho más grandes. Una zona es La Plata, después la zona sur del Gran Buenos Aires, la zona oeste, otra zona es Capital Federal, otra zona es Mar del Plata y toda la parte sur de Buenos Aires, y otra zona es el litoral, son 7 zonas. Los colores acá son por zonas, ¿está bien? Todo lo relacionado con La Plata es rojo. El centro que está más vinculado de los demás es el centro de Arana, que además tiene en la red de 1976 más casos. La red se va modificando, en 77 hay centros que antes no estaban y ahora aparecen, como Club Atlético en Capital, ¿está bien?, Olimpo después, y aparecen menos conexiones acá en el 78. Esta es una idea de
ahora voy a pasar. Había hecho una animación con las, ahora lo vemos, con las actas de defunción, cómo van apareciendo en el tiempo y en los lugares las diferentes actas de defunción en La Plata. Ahí puse la propaganda del R porque todas las animaciones y muchos de los cálculos están hechos en R, que es un software libre, ¿está bien? Y abierto. Y esto es en base a los casos que ya fueron identificados, porque en esta región hay muchos casos identificados, algunos de ellos se conoce en la zona del centro clandestino en el que estuvieron, y como son identificados se sabe cuál fue